Finalmente, vamos a determinar cómo hacer una tabla de frecuencias para variables continuas. Bajo el mismo ejemplo, supondremos que se ha tomado la información sobre los ingresos de los empleados de la empresa. Los ingresos son los que se presentan en esta tabla. Como variable continua, nosotros tenemos la variable ingresos. Sabemos que las categorías no son finitas y provienen de un proceso de medir. En este caso, nosotros tenemos muchos valores diferentes. Si nosotros realizamos una tabla de frecuencias como la vista en una variable discreta, podríamos ver que la frecuencia absoluta en muchos de los casos sería 1, por lo que en realidad esta tabla no estaría resumiendo de ninguna manera la información. En este tipo de variables se recomienda generar una tabla de frecuencias por intervalos, como se observa aquí. ¿Cómo nosotros generamos una tabla de frecuencias por intervalos? El procedimiento es el siguiente. Primero, se debe determinar el número de clases. Para determinar el número de clases, nosotros podemos obtenerla mediante varios métodos. Uno de estos es mediante la regla de Stargess. Esta regla nos dice lo siguiente. Para calcular el número de clases, que será k, nosotros vamos a calcular el logaritmo de base 2 del número de datos y a esto le vamos a sumar 1. Una forma análoga de calcular este logaritmo es la siguiente. Calcular en este caso el logaritmo de n dividido para el logaritmo de 2 sumado 1. Como nosotros tenemos 25 datos, sería logaritmo de 25 dividido entre el logaritmo de 2 sumado 1, que como resultado da 5,64. Para tomar en consideración el número de clases o número de intervalos, este valor siempre se va a redondear. En este caso tendremos 6. Enseguida se procede a calcular la longitud o la amplitud de clase, la cual denotaremos con la letra A. La amplitud se calculará a través de el valor máximo de la variable menos el valor mínimo dividido entre el número de clases. En este caso, dentro de la tabla se ha identificado el valor máximo de los ingresos, que es $1,450, menos el valor mínimo, que es 450, dividido para el número de clases que fue calculado, que eran 6. Este valor nos da como resultado 166.6 y tomaremos en consideración que la amplitud de clases siempre se va a redondear al inmediato superior, es decir, 167. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es construir los límites del intervalo a través de las siguientes reglas. Primero, nosotros vamos a determinar cuál es el límite inferior. El límite inferior siempre será el valor mínimo del conjunto de datos, en este caso 450. ¿Cómo calculamos el límite superior? El límite superior se lo calculará sumando la amplitud de clase al límite inferior. En este caso, 450 sumado 167 será 617. ¿Cómo se calcula el límite inferior de la siguiente clase? En este caso, lo que se hará es tomar en consideración el mismo límite superior de la clase anterior. Y para calcular el límite superior se aplica la misma regla, es decir, al límite inferior le sumaremos la amplitud de clase, teniendo de esta manera esta tabla. Posteriormente lo que haremos es calcular la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta va a tomar en consideración el número de valores que se encuentran, en este caso hasta 617, que es el valor del límite superior de la primera clase. Es decir,
siempre se tomará en cuenta que el límite superior es un intervalo cerrado. Los valores que se encuentran entre 450 y 615 son 5, los mismos que están marcados en la tabla. De la misma manera se rellenará el resto de celdas. Tenemos 8 valores que son mayores a 617 y que como máximo contienen 784. Tenemos 6 valores que son mayores a 784, pero que como máximo son 951 y de esa manera continuamos. Cuando sumamos la columna de frecuencias absolutas, siempre nos tendrá que dar el número total de datos, que será 25. Para llenar las columnas siguientes, procedemos como se indicó anteriormente. La representación gráfica de una variable discreta se la utiliza o se la realiza a través de histogramas. Se la puede realizar también, este histograma se lo realiza en función de la frecuencia absoluta. Se lo puede realizar también a través de polígonos de frecuencia, que es un diagrama de líneas, que parte prácticamente de la misma información de la que se realiza un histograma. Es decir, este polígono de frecuencias tiene las mismas características que las analizadas en un histograma. Y una ojiva donde se trabaja en este caso con lo que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia relativa acumulada.